Bueno, buenos días a todos. ¿Se oye? Sí. Buenos días a todos. Y bueno, espero que hayan pasado muy bien anoche en la fiesta. Y quiero primero que todo agradecer a Fasecolda y a Jorge Humberto por la invitación para, pues me parece bien importante compartir con ustedes qué está pasando en Colombia en materia de competitividad y productividad con una visión desde el sector empresarial. O sea, nosotros en el Consejo Privado de Competitividad somos una entidad privada y trabajamos conjuntamente con el gobierno para mejorar las condiciones de competitividad del país con una visión sobre todo de largo plazo y del sector empresarial. Esta presentación consta de 3 partes: el contexto nacional de competitividad, las propuestas para lograr un país más competitivo y el reto inmediato, que es la productividad. Lo primero que quiero decir, y yo creo que esto es bien importante, reconocer en qué nos ha ido bien en Colombia y por qué es tan importante en este momento concentrarnos en la competitividad y la productividad para que lo que se haya logrado hasta ahora en estos años simplemente no se eche para atrás. Entonces, lo cierto es que Colombia ha tenido innegables logros económicos y sociales durante los últimos 15 años, pero queda mucho por hacer. Y este es el crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia. Ay, ¿verdad que no se puede señalar? El crecimiento del Producto Interno Bruto de Colombia desde el año 2000 hasta el año 2015, y claramente se ve que a Colombia, en términos de crecimiento económico, en este periodo le fue mucho mejor que al resto de América Latina. Aquí me gustaría que mantengan este gráfico, porque este gráfico adicionalmente coincide, ¿no es cierto?, con, digamos, esta forma como de campana coincide claramente con el boom de los precios de los commodities. Entonces, Colombia durante estos años creció bien y por encima de América Latina. ¿Qué más pasó en estos años? El PIB per cápita de Colombia mejoró considerablemente desde el año 2000 hasta el año 2015, creció más rápido que el PIB del resto de América Latina, que el PIB per cápita del resto de América Latina, aunque, digamos, en términos de las metas que nos habíamos puesto como Sistema Nacional de Competitividad, digamos, en términos de cuál debería ser el ingreso per cápita de la población, quizás el avance no haya sido el que nos habíamos puesto como meta. Adicionalmente, algo que es muy importante es que durante estos años la pobreza se redujo del 50% al 28% y lo que es la indigencia se redujo del 18%. ¿Qué pasó acá? Bueno, igual puedo adelantar un poco. La pobreza extrema, porque aquí la tengo, se redujo del 18%, o sea, esto en el mismo periodo, desde el año 2000 al 2016, se redujo del 18 al 8.5%. Y como resultado de estos avances durante estos años, algo que logró Colombia es que por primera vez en la historia la clase media supera a la clase que está en condiciones de pobreza. O sea, hoy en día la clase media representa el 31% de la población, mientras que la clase de la gente que está en condiciones de pobreza representa el 28%. Bueno, aquí voy. Y digamos, lo que es bien interesante y hay que tener en cuenta es que si bien es cierto que hoy en día tenemos una clase media, o sea, que supera la clase de pobreza, lo que sí también es cierto es que la gente o la población que está en condiciones de vulnerabilidad ha crecido también considerablemente. Y esa es digamos, la población que nosotros tenemos que cuidar. O sea, nosotros no podemos permitir que el avance de todos estos años se retroceda y que, digamos, nuevamente esta gente que está en condiciones de vulnerabilidad vuelva a caer en la pobreza y volver a llegar a los niveles de pobreza que teníamos pues en el año 2000. Este es el desempleo. En términos de desempleo, digamos, quizás es la variable en la que a Colombia le va menos bien que al resto de América Latina.
Colombia tiene tasas de desempleo en promedio superiores a la tasa de desempleo de América Latina. Pero bien, esto es como el principio de la historia, el momento en el que estamos y por qué hacia adelante toca hacer, ¿no es cierto?, unos esfuerzos enormes, tanto en términos de competitividad como de productividad, para poder llegar a tasas de crecimiento que superen el 4% y que nos permitan preservar lo alcanzado hasta ahora. En términos de competitividad, digamos, ¿qué pasó en estos años? ¿Qué implicaciones han tenido estos avances sobre los rankings internacionales? Lo cierto es que muy poco. O sea, el crecimiento que Colombia tuvo durante estos años fueron los vientos de cola que venían del exterior, los precios de los commodities, pero en la tarea de la competitividad y la productividad nos quedamos rezagados. Cuando uno mira los rankings internacionales de competitividad en los que nos comparan con el resto de países, yo me voy a concentrar en el moradito, pero digamos en general en el Doing Business nos ha ido mejor. En el año 2006 estábamos en el puesto 76, el Doing Business es en 380 y pico de países, o sea que nos comparan con el mundo entero prácticamente. Fuimos mejorando, las rayitas azules llegamos al puesto 34 en el año 2016, cambiaron la metodología y caímos al puesto 54. Luego en el IMD, que es el naranja, digamos, es un ranking suizo que compara a Colombia con un grupo de 62 países, digamos, en su mayoría son países desarrollados, o sea, competir ahí es mucho más complicado, y a Colombia en este índice pues no le va bien, estamos en el puesto 58, y el morado es el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Estos resultados fueron publicados hace una semana, ¿sí?, los resultados para Colombia del año 2017. En este índice, digamos, es el que hacemos un seguimiento permanente y entramos a profundizar en los detalles de los pilares que están afectando la competitividad del país. Entonces, ¿qué es lo que hace que Colombia no avance en competitividad? Estos son los resultados de lo que salió la semana pasada. Para entender estos resultados es importante entender que el Foro Económico Mundial, primero, divide a los países o clasifica a los países de acuerdo con su ingreso per cápita. Entonces, un país de desarrollo bajo tiene que concentrarse necesariamente en mejorar sus condiciones básicas de competitividad, porque es lo primero que tendría que hacer cualquier país para poder competir. Colombia es un país de desarrollo medio y debería estarse concentrando mayoritariamente en lo que se llaman los potenciadores de eficiencia, o sea, debería haber superado lo que es las condiciones básicas y debería estar profundizando en lo que es la eficiencia en los mercados, la eficiencia del mercado laboral, lo que impulsa la competitividad. Y ya los países más desarrollados, digamos, la única forma de lograr ser más competitivos es mediante avances importantes en sofisticación empresarial y en innovación. ¿Cómo nos fue? El año pasado Colombia estaba en el puesto 61, aquí está, voy a ponerlo acá. Este año estamos en el puesto 66, es decir que Colombia en este año perdió 5 posiciones. Aquí es importante aclarar que en términos de lo que es la calificación, digamos, la calificación de todas las condiciones es la misma que tenía hace un año, pero el avance, digamos, no fue tan rápido y 5 países avanzaron más rápido que Colombia y se pusieron por encima de nosotros. ¿Y qué es lo que nos pasa? Yo les comentaba que, digamos, Colombia debería haber ya superado lo que son las condiciones básicas para competir, pero desafortunadamente es precisamente en condiciones básicas donde estamos más mal, y aquí en lo que peor nos va, digamos, como país, es que en términos de la calidad de las instituciones, Colombia ocupa el puesto 117 entre 138 países, o sea, es una posición bastante deshonrosa, ¿no es cierto?, para un país, primero, que en promedio tiene una posición está en la posición 66, pero que adicionalmente, digamos, es un país de desarrollo medio. En la medida en que un país se va desarrollando, la calidad de sus instituciones también debería ir mejorando.
¿En qué nos va también muy mal? En salud y educación primaria, en infraestructura, digamos, educación primaria y salud, aunque mejoramos 2 posiciones, estar en el puesto 88 es definitivamente una posición muy mediocre, más aún si uno está pensando en productividad y en competitividad. Si uno no cuenta con una población que desde la base esté educada, es muy difícil lograr avances importantes en productividad y competitividad. En infraestructura estamos en el puesto 87, es clave entender que infraestructura no solamente son las vías, sino la conectividad, todo tipo de conectividad, incluyendo incluso las redes eléctricas, la conectividad del país. Y en el tema macroeconómico, que siempre nos iba mejor que este año caímos 9 posiciones, esencialmente por el deterioro de las condiciones macroeconómicas, en particular lo que tiene que ver con el déficit fiscal y la inflación. Pero, digamos, estos son lo que ya deberíamos como país haber superado. Y luego en lo que deberíamos estarnos concentrando, que es la eficiencia del mercado de bienes, la eficiencia del mercado laboral, pues lo que vemos es que perdimos posiciones. ¿Y qué es la eficiencia del mercado de bienes? Es que simplemente la competencia opere, que los mercados funcionen adecuadamente, que no haya, digamos, precios protegidos digamos, en las materias primas, digamos, que los mercados funcionen de manera adecuada, que la economía sea abierta. ¿Y qué es el mercado laboral? Igualmente, que haya flexibilidad en el mercado laboral. En esas 2 áreas estamos muy mal e igualmente, digamos, en el área de innovación, que estamos en el puesto 73, este ya es lo que tiene que ver más que todo con el sector empresarial, estamos muy mal, estamos en el puesto 73, aunque mejoramos 6 posiciones, pero no necesariamente estar en el puesto 73 es una posición que nos deje tranquilos y ahí es donde también deberíamos concentrar los esfuerzos. O sea que, para terminar esta parte, ¿en qué tiene que concentrarse Colombia? ¿Y en qué debe enfocarse? Y cuando uno habla de un gobierno que ya está acabando y uno que va a empezar, ¿no es cierto? Si Colombia quiere avanzar en productividad y en competitividad, necesariamente tendrá que concentrarse en esta área de las condiciones básicas, o sea, en el de estos 2, eficiencia de los mercados y en innovación. Y voy a mostrar un poquito qué es lo que pasa al interior de cada uno de estos. Este es el mapa, ¿no es cierto?, digamos, de cómo funciona el riesgo de la corrupción en el país, y lo que uno ve es que las partecitas verdes hasta la amarilla, o digamos, son las zonas donde se puede hacer negocio sin altísimo riesgo de corrupción, pero todas las otras zonas es lo que uno ve, es donde la probabilidad de la corrupción es altísima. Y lo que uno ve es que los departamentos con alertas del índice de transparencia de entidades públicas están claramente en la periferia y son precisamente los departamentos que tienen las condiciones institucionales más débiles. Aquí la credibilidad de eficiencia en la justicia, y ahí estamos en el puesto 122 entre 138 países, y simplemente 40.7% de los colombianos no confía en los jueces y los magistrados. De golpe hoy esto podría ser hasta más alto. Y en Colombia se demora para solucionar, ¿no es cierto?, una disputa legal 1.288 días. Eso es por encima de todos los promedios, que son aproximadamente 360, 400 días. En términos de la cobertura de la educación, la esencia de la competitividad de un país, 16 de cada 100 niños en edad de estar matriculados en primaria no tienen acceso a la educación básica, y 60% de los niños matriculados en primer grado no logra graduarse de educación media. Y algo que, digamos, sale y tampoco hemos sido capaces de resolver es qué es lo que sucede con el sector transporte. O sea, estamos construyendo las vías, ¿no es cierto?, pero es claro que vías sin un sistema de transporte eficiente y adicionalmente sin un sistema logístico que funcione, pues digamos, los logros no van a ser tan altos.
En Colombia, la edad promedio del parque automotor en Colombia es de 21 años y solo estamos detrás de Nicaragua en América Latina. Y esto es el producto de los N.000 paros que tenemos todos los años que no logramos avanzar. Y pues en el sector transporte hay muchísimos más problemas, como los precios y que no son libres, no hay libre competencia. Bueno, y lo otro que quería señalar es que en Colombia, pues ahí vimos que en educación, digamos, la cobertura neta es del 84%, pero el tema es que en Colombia, digamos, los datos que estamos viendo son los datos del promedio nacional, pero cuando uno entra a nivel de los departamentos, pues se encuentra que en Colombia uno tiene departamentos que están en el primer mundo y departamentos que están definitivamente en el nivel de pobreza como los países africanos. Y esto nos pasa, y esto sale del índice departamental de competitividad que construimos conjuntamente con la Universidad del Rosario y que lo hicimos con el propósito de entender qué pasa a nivel de los departamentos para que verdaderamente haya un foco en qué es lo que debe hacerse para que la competitividad nacional mejore. En términos, por ejemplo, de instituciones, la brecha es enorme entre un departamento como Antioquia, que es el mejor en calidad de instituciones, y Bolívar. En infraestructura, digamos, las vías primarias en buen estado, Caldas es un departamento que está últimamente brillando, ¿no es cierto? Salió el Doing Business ayer y, digamos, Manizales es la ciudad líder en términos de hacer negocios, de facilidad de hacer negocios, y Magdalena, que está en este último lugar, y la brecha entre Santander y Guaviare en términos de cobertura de educación básica es inmensa, o sea, mientras que Santander tiene un 100%, Guaviare apenas llega al 50% de cobertura neta. Y estas brechas que tenemos en el país son tan grandes, digamos, por la que existe en esta educación entre Santander y Guaviare, como la que existe en el ranking del índice de competitividad del Foro Económico Mundial entre un país como Singapur o como Mali o como Liberia. Esa es la Colombia en la que estamos y en la Colombia, digamos, que hay que trabajar para subirle a todos el nivel. En términos de eficiencia del mercado, pues esto es un dato muy conocido, la renta efectiva para sociedades y socios llega al 70% de las utilidades y en términos de informalidad, solo 3.400 empresas pagan el 68% del recaudo de renta y el 21% del recaudo total. O sea, la carga tributaria en Colombia está concentrada del impuesto de renta en 3.441 empresas, el 68% del recaudo. Que es, digamos, si uno va a hacer una nueva reforma tributaria, digamos, lo que habría que hacer es ampliar esto, ¿no es cierto?, y permitir o lograr que más empresas tributen. Este es un dato que a la gente le sorprende, pero que es real. El comercio exterior solo pesa el 26.5% del PIB, mientras que en el año 1990, el año donde se hablaba de que se hizo la apertura y que la apertura acabó con Colombia, pues el nivel de apertura que teníamos en el año 1990 es el mismo que tenemos hoy. Y adicionalmente, 76 de cada 100 bienes importados está regulado por una medida no arancelaria. Nuevamente, y en esto insistiré, si uno quiere mejorar la productividad y la competitividad, requiere necesariamente de la competencia, de que haya competencia en los mercados, que haya rivalidad. Y la informalidad en el mercado laboral, ¿no es cierto? El sistema pensional deja, por cuenta de la informalidad, deja de percibir 24 billones de pesos al año. En términos de innovación, las causas del rezago es la baja inversión privada en innovación. Solamente, digamos, el 23% de las empresas está pensando en hacer algo en términos de innovación para mejorar, digamos, el acceso a los mercados y la productividad. Hay ausencia de buenas prácticas y tecnologías. El 95% de las nuevas empresas en Colombia utiliza tecnologías de más de 5 años y hay baja sofisticación de los procesos productivos. 90% de las empresas no usan nuevas tecnologías en sus procesos.
Bueno, entonces digamos esto es como el panorama de competitividad del índice de competitividad global del Foro Económico Mundial. Ahora bien, Colombia, después de la caída de los precios de los commodities, perdió 2 puntos de crecimiento potencial, o digamos, no hay un acuerdo en, digamos, cuánto fue exactamente lo que perdió, pero sí se redujo su crecimiento potencial, y eso quiere decir que hoy Colombia está pudiendo crecer más o menos al 2% y que requieren necesariamente de encontrar nuevas fuentes de crecimiento. Una, claramente, es la productividad. Cuando uno mira cómo fue el crecimiento de la economía colombiana en el periodo que vimos, cómo estuvo compuesto ese crecimiento, y quiero que miren primero China. Cuando uno ve los datos de China, de un crecimiento de 9,7 puntos, el 5% fueron explicados por productividad. Un punto fue explicado por el empleo y 3,7 por la inversión, por el capital. Cuando uno mira y hace este ejercicio también para Colombia, lo que ve es que de ese crecimiento que tuvimos durante esos años, que en promedio fue de un 4,2%, la productividad tan solo explicó el 0,2%, mientras que el empleo explica el 2,5% y el capital físico el 1,5%. Cuando uno mira pues, los datos de inversión, Colombia tuvo unos datos de inversión muy importantes durante esa época, y adicionalmente pasó algo que es bien importante de resaltar, y es que en el año 2000-2002 la tasa de desempleo de Colombia era cercana al 20%. Durante esos años de crecimiento, la tasa de desempleo se fue reduciendo hasta llegar al 9%, en algunos periodos incluso por debajo, y eso fue lo que alimentó, digamos, el mercado laboral, toda esta gente que empezó a ingresar al mercado laboral, y eso explica por qué durante esta época tuvimos un crecimiento, pues el que tuvimos explicado esencialmente por el empleo y el capital. Cuando miramos hacia adelante y decimos, bueno, entonces ahora, digamos, en una situación en la que quizás la inversión no va a ser la que tuvimos de acuerdo con el boom, aunque la inversión no se ha caído, digamos, pero suponiendo que la inversión siga igual, sí tenemos un factor, y es el factor de capital humano. O sea, Colombia ya está perdiendo su bono demográfico, se está reduciendo, cada vez menos personas están entrando al mercado laboral, y salvo que uno logre formalizar la economía, uno podría como mantener ese, digamos, ese ingreso de capital humano al mercado formal de manera constante, pero digamos, se quedó sin fuentes de crecimiento. Entonces, la única manera de crecer es claramente, digamos, dado que mantengamos constante lo que tenemos en inversión y que mantengamos constante lo que tenemos en capital humano, digamos, para crecer tenemos necesariamente que mejorar la productividad. Y este es un ejercicio que hicimos donde en la primera parte pues se ve claramente cuál es la participación del capital en los años donde la productividad fue una contribución negativa, ¿no es cierto?, al crecimiento, y cómo tendría que hacer, ¿no es cierto?, para que en efecto uno tuviera como un PIB, mantener un PIB por encima del 4%, y la diferencia, digamos, entre el potencial que tenemos y la posibilidad de llegar a esas tasas claramente tendría que estar dada por la productividad. Esta es la productividad total de los factores en Colombia frente al resto de países. Colombia es la naranja, ¿no es cierto? Y se compara con los países de la región, y donde se ve claramente pues que la productividad en Colombia prácticamente durante estos años del 2000 al 2015 se mantuvo prácticamente estancada. Aquí vemos cuál es la productividad laboral por persona en Colombia, ¿no es cierto? Es qué tanto produce un trabajador frente a lo que produce un trabajador en los países que están acá, y claramente la productividad de Estados Unidos, ¿no es cierto?, es 5 veces la productividad de Colombia. La azul es la OCDE, la naranja es Latinoamérica, que está por encima de Colombia, y Colombia es la línea verde, y siempre se compara a Colombia con Corea del Sur, que estaba en un punto muy inferior a Colombia en el año 50, y hoy en día pues triplica la productividad de un trabajador colombiano, un trabajador en Corea.
Como resultado de esto, y uno ya cuando lo mira a nivel de los sectores, ¿qué vemos? Vemos que en promedio se requiere 5 trabajadores en Colombia para hacer lo que un trabajador hace en Estados Unidos o produce en Estados Unidos. Aquí, digamos, dependiendo del sector que estemos mirando, pues la productividad laboral, digamos, es más baja o más alta. Entonces, en los sectores que son intensivos en mano de obra, donde hay la mayor informalidad, que son agricultura, transporte, comercio, es donde la productividad es más baja y donde se requiere muchos trabajadores para producir lo que uno produce en Estados Unidos, y los más intensivos en capital, que son los de arriba, digamos, son los que tienen una productividad laboral mucho mayor. Entonces ya cuando uno se mete a decir, bueno, entonces, listo, la tarea es mejorar las condiciones básicas en términos de competitividad, sin descuidar, por supuesto, las condiciones macroeconómicas, pero entonces la tarea en términos de productividad, ¿cuál es? Y al final la productividad no es nada diferente, o la productividad total no es nada diferente de la suma de las productividades de cada uno de los sectores, que a su vez depende de la productividad de cada una de las empresas que forman parte de ese sector. Entonces, un sector, digamos, su productividad es alta o baja dependiendo de la productividad de cada una de las firmas. Y aquí, digamos, lo dividimos en 2 partes. Uno es, y entonces, si eso es así, entonces, ¿de qué depende la productividad interna? ¿Y de qué depende de que en la economía, digamos, se asignen de manera correcta los recursos para que verdaderamente, digamos, haya un crecimiento efectivo? Y aquí lo que vemos es lo siguiente: la productividad interna de una empresa, de cualquier sector, ¿de qué depende? Está favorecida por las regulaciones que estimulen la competencia y motiven la innovación. 2, por adopción de buenas prácticas tecnológicas y gerenciales. 3, acceso a financiación. 4, y a mí me parece que este es muy importante, que haya una cultura de crecimiento empresarial, que verdaderamente se crezca, ¿no es cierto?, pensando, ¿no es cierto?, en crear empresas más productivas, que generen mayor valor. Y una parte fundamental es que cuenten con capital humano pertinente y competitivo. Y cuando miramos de qué depende que se asignen de manera correcta los recursos, o sea, el capital y el trabajo en la economía, pues vemos que hay factores que afectan esto de manera importante, que es la regulación que facilite la salida de las empresas que no son productivas, o sea, que salgan. Simplemente Colombia es de los países que más viven las empresas sin que necesariamente sean productivas, ahí se quedan vegetando. Que haya facilidad, o sea, que este doing business del cual hablamos, ¿no es cierto?, la facilidad de crear empresas sea fácil, o sea, que no haya tanta regulación, que las empresas puedan crecer. La reducción de barreras de entrada de nuevas empresas, la remoción de distorsiones a la rentabilidad, y este es el tema de que haya un mercado libre de bienes, o sea, que los bienes puedan fluir de manera adecuada, que haya libre competencia, que haya una cultura de innovación y emprendimiento en el sector y en el país, que haya una competencia interna, y algo que es fundamental, y que haya flexibilidad del mercado laboral. ¿Y esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que sigan sucediendo cosas como las que pasaron, por ejemplo, en el año 2012 con la reforma tributaria, que redujo los parafiscales, ¿sí? Entonces abarata el costo de la mano de obra, y eso facilita, digamos, que se contraten más personas, pero también, digamos, que los costos de despido no sean, digamos, sean mucho más menos onerosos, y que adicionalmente, cuando uno habla de flexibilidad del mercado laboral y cuando uno habla, digamos, de la competitividad y la productividad, pues simplemente los proyectos de ley que están en el Ministerio de Trabajo tendrían que archivarse, o sea, porque lo único que hacen es atentar contra la productividad y la competitividad. Y cuando uno mira qué pasó, entonces, digamos, con estas condiciones, cuando uno mira qué pasa en Colombia, este es un estudio que hicimos el Consejo Privado de Competitividad con la Universidad de los Andes, y en particular con Marcela Eslava y Hernando Zuleta del CEDE, y lo que vemos es que miren, el crecimiento total, ¿no es cierto?, de la productividad desde el año 96 al 12 es la línea amarilla. ¿Y qué explica este crecimiento? Cuando uno mira
la línea verde, que es el crecimiento interno de las empresas, o sea, la productividad de las empresas en Colombia, vemos que el comportamiento, digamos, del crecimiento total es muy similar al crecimiento de la productividad al interior de las empresas, o sea, casi que lo determina, y lo que es la reasignación eficiente de los recursos entre las empresas, aunque se logra, digamos, no es suficiente para compensar la bajísima productividad de las empresas. Ahí está la eficiencia de reasignación, ¿no es cierto? Hace una contribución positiva, pero no compensa de manera suficiente el pobre crecimiento interno. Hace poco vi un ejercicio que hizo el Banco de la República de Cali, donde analiza la productividad de las empresas en diferentes sectores, y lo que ve es, digamos, esto es un dato que es como impresionante y que nos sirve de partida, y es que el 10% son las más productivas con unas productividades altísimas, y el resto, ¿no es cierto?, el 90% está compuesto por empresas pequeñas y medianas, no productivas, o también puede, no sé, puede ser, digamos, en el sector hay unas más productivas y unas con productividades bajiticas. Cuando se hace el ejercicio de subir la productividad de todas a un nivel medio, a un promedio, la producción de ese sector, sin meter un peso, sin hacer nada, aumenta en un 25%. O sea, digamos, el espacio para mejorar la productividad es impresionante. E igualmente, digamos, cuando en este mismo trabajo que hicimos con la universidad, cuando vemos, digamos, de qué depende entonces la productividad, digamos, cuando ya en términos prácticos uno mira a la empresa y dice, listo, las empresas que lograron esas productividades altísimas, ¿por qué lo lograron? Porque se concentraron, ¿no es cierto?, en hacer la tarea, en hacer lo que había que hacer para mejorar la productividad, y este gráfico al final lo que dice es que el 65% de las ganancias en productividad de las empresas obedecen a sus esfuerzos en ganancias en procesos nuevos en un 35% y en ganancias por innovación en nuevos productos. O sea que para la productividad es esencial el esfuerzo que hagan las empresas, y el trabajo lo que arroja es que solamente el 38.7%, digamos, lo explican los factores externos. Entonces sí, Colombia tiene que trabajar en mejorar sus entornos, ¿no es cierto?, de competitividad, eso no, digamos, eso es una realidad, pero las empresas también tienen que dar un salto para mejorar su productividad, y es una de las trabas incluso para llegar a los mercados internacionales. O sea, si uno no es productivo, pues es difícil competir en los mercados internacionales. Esto es algo que me gusta mostrar porque también sale del trabajo, y es que los recursos públicos no se asignan a los sectores más productivos, sino a los que tienen una mayor influencia. Entonces, aquí este gráfico lo que muestra es que las empresas, ¿no es cierto?, que tienen mayor importancia electoral son las que reciben los mayores recursos. Las empresas que están representadas por un gremio económico le siguen. Luego le siguen las empresas representadas por un grupo económico, y las empresas, digamos, las más productivas, las que están acá arriba, pues están pensando en ser productivas y no tanto en ver cómo, digamos, se apropian de los recursos públicos. Aquí lo que muestra es que igualmente este es un mercado en el que no hay competencia, ¿no es cierto? Es un mercado en general un mercado poco competido, pero el ejercicio también muestra que en los sectores donde hay una mayor competencia, donde hay muchos jugadores, digamos, los esfuerzos de productividad pagan, porque mejorando la productividad yo logro posicionarme por encima y ganar participación de mercado. Mientras que un sector en el que hay 2 o 3 jugadores es bien difícil, así yo haga todos los esfuerzos, pues poderme ubicar por encima y ganar participación de mercado, porque me tocaría hacer el doble del esfuerzo y aún así ni siquiera puedo ganar esos puntos de participación. Ahora bien, ya para terminar, y estos son los mensajes finales, es indudable, y yo no quiero dejar de reconocer que es indudable, que Colombia obtuvo logros importantes en materia económico y social que debe preservar, pero para lograrlo tiene que hacerlo creciendo a tasas superiores al 4%.
Y esta tasa no se logra, digamos, simplemente esperando que nuevamente tengamos unos vientos de cola favorables, ¿no es cierto? Que la economía del mundo va a crecer, entonces ahí sí va a haber una demanda por los productos colombianos. No, o sea, Colombia está en mora de hacer una tarea y la tarea la tiene que hacer y no, digamos, es una obligación y es quizás una tarea que hay que ponérsela a todos los candidatos que vienen mañana, Jorge Humberto, ¿no es cierto? Tienen que entender que sin estas condiciones, lo macro clave, sí, pero es la posibilidad de crecer sin hacer una recomposición, o sea, de lo que son las condiciones básicas para la competitividad. Esto es, calidad de las instituciones, o sea, un país no puede, digamos, no puede desarrollarse y crecer con unas instituciones, digamos, que simplemente no operan bien, donde la institucionalidad de un país no es nada diferente a la forma como todos interrelacionamos los unos con los otros, donde hay confianza, ¿no es cierto? Si no hay eso, si no mejoramos las instituciones, es difícil. Si no le seguimos invirtiendo a lo que tiene que ver con infraestructura, por un lado, digamos, sacando adelante las 4G, ¿no es cierto? Solucionando los problemas que hoy las tienen paradas, asegurando la financiación hacia adelante de las 3 olas, digamos, eso es una parte, pero igualmente trabajando en lo que tiene que ver con el desarrollo logístico del país e igualmente lo que tiene que ver con un sector del transporte que se formalice y que sea sobre todo productivo. ¿Qué más? Esto pues digamos no sobra insistir, 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 la educación básica que lleve a tener unas personas, ¿no es cierto?, que reciban una educación, o sea, no solo que tengan la cobertura, sino que adicionalmente, digamos, tengan una educación de calidad y la gente posteriormente tenga una formación que sea pertinente. Digamos, y aquí hay que trabajar, Colombia tiene que trabajar en eso, porque la productividad al final y vía las empresas, como vimos, depende en buena parte de la gente con la que tienen que trabajar. Ante la caída de los precios de las materias primas, se deben encontrar las nuevas fuentes de crecimiento, principalmente a través de aumentar la productividad, o sea que casi que el lema hoy tiene que ser, sí, sigamos con todo lo de competitividad, pero tenemos que mejorar la productividad y como pensar, o sea, ese ejercicio de esas empresas que sin hacer nada, o sea, solamente siendo productivas, pueden mejorar su producción en un 25% y es claro que el país necesita tener, ¿no es cierto?, estrategias para las firmas y también para aumentar la eficiencia con que se asignan los recursos de la economía. Los recursos de la economía, digamos, se pueden utilizar de mejor o peor manera si uno, por ejemplo, digamos, genera los incentivos incorrectos para que los recursos se vayan hacia un sector, porque ese es un sector que está protegido, que tiene unos precios asegurados, por ejemplo. Entonces, el capital se va hacia los sectores que no necesariamente son los más productivos, sino verdaderamente los que vimos ahí, que son los que tienen mayor precio electoral. Y bueno, aquí termino. Muchas gracias.